Capítulo 9. No voy a gritar tanto hoy, estoy entrenando también. Vamos a ver qué hacer. Hola, ¿se escucha bien? ¿Sí? Bien, entonces, 2 de Corintios, capítulo 9, del versículo 6 al 15, vamos a dar lectura. El sermón de esta mañana se titula El dador alegre. Sí, búsquelo tranquilo. 2 de Corintios, capítulo 9, del versículo 6 al 15. Le damos lectura y dice así: Pero esto te digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Porque la estación de servicio no solamente sube a los santos, sino también habrá acción de gracias a Dios. Pues por la justicia de la administración a Dios, pues dice que pensáis evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, quienes han a causa de la suya abundante gracia de vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Amén. No cierro su Biblia porque vamos a estar leyendo unos versículos del 2 Corintios 9, pero vamos a orar. Acompáñenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias damos en esta mañana por este culto en adoración a tu nombre. Hemos exaltado a Cristo por medio del poder de tu Espíritu Santo, para gloria tuya, Padre. Ahora estamos, Señor, vamos a predicar tu palabra. Te pido que me ayudes mis limitaciones. Que me ayudes, Señor, en esta hora a poder explicar tu palabra como ha quedado escrita. Que sea genuino a ella, Señor, y que seas tú hablando a tu iglesia, que también te va a estar adorando, escuchando la exposición de tu palabra. Todo es para ti y por ti, Señor, y te damos gracias por este momento. Ayúdanos y habla a tu iglesia. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Amén. Bien, hermanos, el dador alegre. Hemos hecho un parate, como usted se habrá dado cuenta, de la serie de Mateo que se lleva en la iglesia domingo tras domingo para hablar de un tema que, bueno, para explicar primero como para dejar de lado, y usted se va a dar cuenta en el medio del sermón, no es una prédica o una enseñanza pragmática. O sea, no va en busca de resultados ni de éxito. ¿Sí? Usted se va a dar cuenta. No es que esta enseñanza se va a dar para que el domingo que viene revienten las ofrendas o lo que demos. No, usted se va a ir dando cuenta. Y entonces no es pragmática y será una predicación expositiva. Tampoco tomamos un tema y vamos a tomar temas o versículos que apoyen, sino que vamos a ver lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Vamos a ver el capítulo 8 y el capítulo 9 de 2 de Corintios, pero obviamente lo voy a explicar rápido para llegar al meollo de la cuestión. Y vamos a ver que es contextual, o sea, vamos a predicar en el contexto y se predicará expositivamente la palabra de Dios para que usted vea, y para adoración a Dios sobre todo, y para que también vea que no es sacado del contexto, sino que es lo que el Señor nos quiere enseñar. Uno de los principios o la guía
que hoy tiene el mundo, la sociedad materialista y pecaminosa en la cual vivimos, es el principio de obtener, ¿no? Es natural el obtener. El yo doy, pero tengo que tener algo a cambio. Si tengo algo en mi mano y lo doy, tengo que recibir algo. Pero es natural incluso en los niños. La mamá, el niño tiene un juguete que es del otro nene y la mamá le ofrece otro juguete al niño para que le dé ese. Porque el niño no se quiere quedar sin nada en la mano. Es natural. Y hoy, en esta sociedad pecaminosa y materialista, se ha infundido mucho más el deseo de obtener, de lograr algo. Si yo doy, tiene que ser para obtener algo mucho más grande. Y lamentablemente, este principio ha llegado a la iglesia de hoy, ¿no? A las iglesias de hoy día. Y este principio del materialismo, del progresar, junto con la necesidad de la gente y los malos usos que se han hecho del dinero, en las iglesias estoy hablando, ha hecho que este tema del dador alegre se deje a un costado. Como se ha hecho tan mal y se malversa en otras iglesias, parece que nosotros lo hemos dejado a un costado. Pero también está mal, porque si es un principio dado por Dios, nosotros debemos hablar y enseñar todo el consejo de Dios. Por eso no nos debemos ofender por lo que se enseña aquí. De hecho, se debería ofender si hay algún principio que nos enseñara. Pero nosotros tratamos como iglesia, como miembros de esta iglesia, de enseñar todo el consejo de Dios. O sea, está mal lo que han hecho malversar y usar el evangelio para prosperar, pero también está mal, de alguna manera, dejar de lado un principio establecido por Dios solo porque otro lo haya enseñado mal. Por eso hoy nosotros vamos a... Si alguien le pregunta, hoy pregunté en la mañana y pregunté también en la semana a un par de hermanos, no muchos, y si su hijo le preguntara, o si viniera a alguno y le dijera, ¿por qué pasamos la ofrenda? Y yo lo que pensaba, ¿no? Es ir para pagar el alquiler, porque yo soy pre-inglés y me como algunas letras, para pagar el alquiler, ¿no? Sería para eso. O para el sustento pastoral, porque la sociedad de fomento la estamos alquilando, entonces pasan la ofrenda para eso, ¿sabes? Bueno, listo. Bueno, vamos a entender hoy por qué damos y para qué pasamos la ofrenda, o por qué se debe dar. La idea del sermón y la idea que Pablo va a enseñar a los corintios es enseñarnos la motivación por el cual dar y por qué debemos dar. Y no, porque si decir, para pagar el alquiler, para el sustento pastoral o para lo que se necesite, sería decirle, y para ayudar al pobre Dios. Porque no le alcanza para pagar la sociedad de momento y nosotros le ayudamos, ¿no? Y Dios es el dueño del oro y de la plata. Hermanos, hoy cantamos siempre que el Señor Jesucristo es nuestro Señor. Y al ser nuestro Señor, nosotros hemos nacido, el hombre natural nace bajo el pecado, absolutamente corrupto. Los reformados entendemos una doctrina que es la depravación total. Hemos nacido absolutamente corruptos y depravados. Por ende, como dice el apóstol Pablo, el pecado se enseñoreaba de nosotros. ¿Qué significa eso? Que nuestro Señor era el pecado. Que el Señor de toda nuestra vida, absolutamente corrupta, era el pecado. Pero hoy, siendo regenerados, nuestro Señor es el Señor Jesucristo, como cantábamos hoy. Ya no es el pecado, ya no nos domina el pecado, aunque hay remanente de pecado aún en nosotros, porque el viejo hombre está siendo mortificado. No es muerto el viejo hombre. Si el viejo hombre fuera muerto por completo, nosotros seríamos santos. Pero no, el viejo hombre, la santificación es progresiva y está siendo mortificado con la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos remanente pecado, pero nuestro Señor es Cristo. Estamos bajo el señorío de Cristo. Y eso implica, como decía alguno, o Cristo es Señor de todo, o no es Señor de nada. Entonces, si estamos bajo el señorío de Cristo, implica o incluye también la forma en que nosotros manejamos y administramos los recursos que el Señor nos da. Si el Señor es nuestro Señor y es el Señor de toda nuestra vida, también incluye
la manera en que nosotros manejamos los recursos que Dios nos da. Que administramos los recursos que Dios nos da. No, Señor, en esta área no puedes entrar. Entonces no es Señor de nada. No. Yo te manejo los domingos, me lo manejás vos. Los miércoles de MIT y de SEC me los manejás, Señor. Pero el bolsillo no, ¿eh? Entonces no es Señor de nada. O es Señor de todo, o es Señor de nada. Entonces entenderemos hoy por qué damos. Y lo veremos de una forma expositiva. Y veremos que no es para hacer una teología como hace la Iglesia de la Prosperidad, pero tampoco es para tomarlo tan chabacanamente o tan a la ligera, sino que es un principio establecido por Dios y se debe tomar, al igual que cualquier otro principio establecido por Dios, de una forma santa y de una forma regulada, como Dios lo pide y como Dios lo enseña. En el capítulo 8 de 2 Corintios, no lo lea usted, pero usted téngalo porque vamos a arrancar del 9, pero le explico el 8. A grosso modo, está pasando los creyentes de Jerusalén, no se pierda la historia, escuche, los creyentes de Jerusalén están pasando una necesidad, están pasando hambre, están padeciendo, tienen una necesidad imperiosa, y Pablo se lo comunica a las iglesias que está pastoreando o que él preside, y una de esas iglesias es la iglesia de Macedonia. Entonces en el capítulo 8, Pablo le escribe a los corintios y le dice, les cuenta sobre la iglesia de Macedonia. Le dice, bueno, la iglesia de Macedonia se han enterado de lo que está pasando en Jerusalén, de la necesidad de los hermanos en Jerusalén. Y ellos voluntariamente han querido acceder de todo corazón. La disposición de su corazón ha sido el dar. Van a juntar una ofrenda y van a dar para los hermanos que están teniendo necesidad en Jerusalén. Entonces el capítulo 8, Pablo dice, hermanos de Corintios, ¿saben? Los de Macedonia son muy pobres, son mucho más pobres que ustedes. Los de Corintios era una iglesia pudiente. ¿Recuerdan la Santa Cena, la Cena del Señor? Que traían lechón, traían cordero, había gente muy pudiente. Y entonces dice, los hermanos de Macedonia son más pobres, pero ¿saben qué? Han dispuesto en su corazón el dar, van a ayudar a los hermanos de Jerusalén. Eso es lo que cuenta Pablo en el capítulo 8 a los Corintios. Recuerde que la carta es para los Corintios, para la iglesia de Corinto. Y les cuenta de los hermanos de Macedonia. También habla de lo importante que es la gente que administra. Usted después lo puede leer y es muy rico en estos dos capítulos. Pero entonces el 8 es eso. Para contextualizar, habla de la iglesia de Macedonia. Pero los corintios se habían comprometido también. Hace más de un año, ahora lo vamos a leer, hace más de un año se habían comprometido a también ayudar a la iglesia y a los hermanos de Jerusalén. Entonces Pablo, en el capítulo 9, les va a escribir, ¿para qué? Para hacerles recordar el compromiso que ellos habían adquirido. Y les va a decir, miren, yo hablé a los de Macedonia, como a los hermanos de Macedonia, como a ustedes les estoy hablando de los hermanos de Macedonia, a los hermanos de Macedonia les hablé de ustedes. Y les dije que ustedes iban a colaborar también generosamente, había salido de su propia voluntad, juntar ofrendas para ayudar a los hermanos que están pasando necesidad. Y para eso le escribe Pablo en el capítulo 9. Se lo voy leyendo yo en el capítulo 1 y 2. Dice que bueno, que se glorió, que habló a los hermanos de Macedonia sobre la iglesia de Corintios, o sea, sobre su iglesia, le dice a los corintios. Y dice, me glorié de ustedes. Y en el capítulo 3, en el versículo 3 y 4, dice que va a enviar hermanos, va a enviar a 3 hermanos, entre esos va a enviar a Tito. ¿Por qué? Porque los hermanos de Corintios se habían comprometido a dar una ofrenda, pero Pablo dice, pero voy a enviar hermanos por las dudas. No es que desconfíe de ustedes, pero voy a enviar hermanos. Claro, lo que pasa es que la iglesia de Corinto no era el mejor ejemplo. Los había puesto de ejemplo, en la iglesia de Macedonia había hablado bien de los corintios, pero no era el mejor ejemplo. Lo vemos en la primera carta. Ellos no tenían piedad, no era una iglesia muy piadosa, era una iglesia inmadura la iglesia de Corinto. Recuerden que había divisiones en la iglesia. Decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Eso habla de una inmadurez en la iglesia. El decir, no, yo tengo este predicador preferido, o no, este es mi sec, o no, este es mi discipulador. Eso habla de inmadurez en la iglesia. Y los corintios lo tenían. En la cena del Señor era un desorden.
permitían pecados que ni los impíos hubiesen permitido, entonces no era una iglesia ejemplo. Sin embargo, Pablo destaca algo de los corintios en la iglesia de Macedonia. Destaca la generosidad de la iglesia de Corintios. Y ahora sí, entonces, Pablo les escribe para recordarles lo que se habían comprometido. O sea, lo que Pablo le está diciendo es, hermanos, vamos a llegar a Corintios, y yo ya he hablado a los hermanos de Macedonia de su compromiso. No vaya a ser cosa que sea solo de palabra y no de hecho, ¿no? Ustedes son cristianos, son una iglesia cristiana y deben actuar en función de lo que se han comprometido de corazón. Es lo que le está diciendo Pablo. Vamos al versículo 5. Ahora sí, leamos. Por tanto, dice, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros. ¿Ven lo que explicaba? Que van a ir hermanos antes a ayudarle a los hermanos corintios. Y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, lo que explicábamos. Se habían comprometido antes. Y escuche esto, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Note esto, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. No debían dar, y ahora empezamos con el dador alegre. Los hermanos de Corintios no debían dar porque el apóstol Pablo así lo pidiera. No debían dar como si fuese una carga sobre sus hombros. No debían dar incluso ni como una obligación moral. Pablo dice, no lo hagan como si fuera como una exigencia nuestra, sino de vuestra generosidad. Por eso, la manipulación que se utiliza hoy día en cuanto a que tienen que dar, la manipulación emocional y psicológica para que la gente dé o para que la gente ofrende, no es bíblica. Real, no es bíblica. Pablo dice, deben dar, pero no como exigencia. No debe ser una obligación, no debe ser un peso sobre sus hombros. Ahora vamos a ver por qué dar, pero lo que nos está enseñando Pablo en este principio es que no se puede dar por exigencia. Pero a mí me mostró un versículo bíblico, está fuera de contexto. No es bíblico, no se puede dar por obligación. Hermanos, eso es aprovecharse de la gente. Eso es aprovecharse de la necesidad de las personas y de las urgencias de la persona. Hay gente que ha estado enferma y ha dejado su sueldo con tal de ser sanada. Hay gente que quiere que su marido se convierta y ha dejado su sueldo con tal de que Dios le responda. Y eso no es bíblico, es aprovecharse de las personas. Se ha hecho una teología, hermanos, alrededor de la prosperidad. Se ha hecho una teología. Incluso las iglesias han cambiado su manera de hablar. Ya no dicen dar, dicen sembrar. ¿Por qué? Porque al sembrar cosechan. Entonces la manera de dar es porque voy a recibir. Ya no dicen ofrendar, ya no dicen ayudar, dicen pactar. Se ha hecho una teología alrededor de esto. Pero también hay otras iglesias, y podemos estar en ese lugar, que les da vergüenza o dicen, como decíamos nosotros, es para el alquiler. Y eso también, tomarlo vulgarmente o tomarlo ordinariamente, algo que Dios enseña y un principio de Dios, también está mal. Está mal hacer una teología de eso y está mal tomarlo chabacanamente, porque es un principio de Dios, por ende se debe tomar santamente. Había un antiguo decía, bueno hermanos, entre canto y alabanza, poniendo estaba la danza. No es así, no es así. Es santo. No se puede tomar de una manera vulgar, pero tampoco se puede hacer una teología de la prosperidad. Debemos hacerlo como Dios nos pide. Y aquí el apóstol Pablo le está enseñando a la gente, no es por una exigencia personal. Pablo habla de que se debe dar voluntariamente, que no debe existir presión, hermanos, a la hora de dar. Se debe dar porque sabes que hay necesidad en la iglesia, se debe dar porque sabes que hay necesidad en el hermano, pero sobre todas las cosas se debe dar porque sabes que todo lo que tienes, sea mucho o sea poco, te lo ha dado Dios. Por eso se debe dar. Un comentarista que estuve leyendo habla de muchas maneras o formas de dar. Yo saqué 4 y se las voy a leer. Se puede dar, 1,
por obligación. Dice, como un trágico deber, como una triste gracia, ¿no? Vamos a ofrendar y se escucha, no, sufriendo y el billete no quiere salir y se agarra de ahí. Como una triste gracia doy porque bueno, por la iglesia, pobrecito Dios, que lo voy a ayudar. Y dice el comentarista, de una manera, hermanos, que sería mejor que no lo hiciera. Si da por obligación, no dé. ¿Ves que no es para llenar las arcas? Es para enseñar lo que habla la palabra de Dios. Si está dando por obligación, revea la motivación de su corazón. Si es sufriendo, no dé. No es por exigencia. Entonces, por obligación, no. El segundo punto, por satisfacción personal. Pensando más en el sentimiento agradable que me da el dar, que la necesidad que hay en el otro. O que lo tengo que hacer por amor. Lo hago por mí. Puse 10 pesos más en la ofrenda ahora. ¿Sabés lo bien que me sentí? Eso es orgullo. Eso es egoísmo. Eso es orgullo espiritual. O sea, no me siento bien porque ayudo, porque amo a mi hermano, porque lo amo, sino porque me sentí bien yo. Eso es egoísmo. Y tampoco es correcto. Si está dando por una satisfacción personal, no dé. Como los fariseos. Era orgullo espiritual. El tercer punto, hay un teléfono, dar por prestigio personal. No es el amor, escuche esto, dar por prestigio personal. No es el amor, dice el comentarista, la causa, sino el orgullo. No lo hace por amor, sino por orgullo. Y es algo tremendo, escuche esto. No se da para ayudar al necesitado, sino que se da para glorificar al que da. ¿Has visto eso? Vamos a entregar una vianda, foto. Vamos a entregar un alfajor a los chicos, foto, ¿no? Vamos a ofrendar, vamos a poner sábanas, decía hermano Tito, sábanas de plata y foto que di. Eso es para orgullo personal. Dice, otra vez puesto mi interés en mí, y no en el otro, y no en las necesidades de los hermanos o de la iglesia. Otra vez puesto en mí. Mateo 6, se los leo. Guardad de vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Tocar trompeta no es que vengan con una trompeta o la banda de música delante del fariseo, sino que ellos tenían discípulos. Y los discípulos anunciaban, dicen los historiadores judíos, anunciaban y decían, abran paso, que ahí viene el sacerdote y va a ofrendar. Orgullo espiritual. Y Jesús le dice, no hagan como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. No hagan como ellos. Es una forma equivocada de dar. Entonces, no es por obligación, no es para sentirme bien, ni para prestigio personal. El cuarto, para tener más crédito con Dios. Doy, pero mirá que cuando yo te pida, acordate, ¿no? Como que si Dios nos estaría debiendo porque doy. Como si Dios me amara más porque yo doy. Hermano, más de lo que te ha amado Dios, más de lo que nos ha amado Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Más amor que en la cruz no vamos a tener, no hay en el mundo. ¿Y cómo? ¿Doy para que Dios me dé más o para que me ame más? No es la manera correcta. Entonces, ¿cuál sería la manera correcta de dar? Solamente y puramente, hermano, usted debe dar, no por obligación, sino que se da, que se ofrenda, que se ayuda al necesitado, debe ser pura y exclusivamente por amor. Por haber recibido la gracia de Dios, hermanos. Como una expresión de gratitud al Señor por lo que hizo conmigo, por lo que hizo con usted. Como una expresión de amor a Dios, a mi iglesia y a mis hermanos. Deuteronomio, se lo leo, 15, 7 y 8, si lo está notando, Deuteronomio 15, 7 y 8, dice, cuando haya en medio de ti menesteroso, de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón. Mire, ve que se trata del corazón. Si endurece tu corazón, dice, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. ¿Ves que se trata del corazón? ¿Ves que Dios, como dijésemos, es para alquiler? Es decir,
le estoy ayudando al pobre Dios. Y Dios no necesita nuestro dinero. Él es el Dios, es el dueño del oro y de la plata. Lo que Él está trabajando y está motivando es nuestro corazón. Él está trabajando en nuestro corazón. Lo que Él está tratando es nuestro corazón a la hora del dar. No porque Él necesite nuestro dinero. Primera de Juan 4, 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ven, es una forma de manifestar nuestro amor a Dios. Amar al prójimo, amar a mi hermano, amar a mi iglesia. Es una forma de manifestar que verdaderamente soy cristiano, porque amo a Dios. Entonces los corintios no debían dar porque Pablo les exigiera. Era voluntario. Es importante la actitud con la que damos, hermanos. Romanos 5:8, escuche, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos pecadores, por ende no había ningún merecimiento en nosotros para que Cristo muriera por nosotros. Por ende, hoy nosotros que tenemos la oportunidad y la posibilidad y el privilegio de dar, y si ayudamos a algún hermano y el que recibe, el que hoy no tiene la oportunidad de dar y necesita y es ayudado por otro hermano, ni el que da ni el que recibe merecía nada. Ni el que da ni el que recibe merecía la salvación. Ni el que da ni el que recibe merecía la vida eterna. ¿Sabe que en el Decálogo, en los 10 mandamientos, Leo habló de la reputación del hermano? ¿Se acuerdan? Tiene un 7... me miró mal, tiene un 6. Puntuamos si el hermano se lo merece o no. Y así hacemos a veces a la manera de dar. ¿Lo merece la iglesia, verdad? ¿Lo merece? ¿Lo merece el hermano que le ayudemos? ¿Lo merece? Nosotros no merecíamos nada. Segunda de Corintios 8:9. Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, hermanos, Cristo se hizo pobre, no porque nosotros lo mereciéramos, sino porque nosotros lo necesitábamos. Y así debemos dar, no porque lo otro lo merezca o no, no porque la iglesia lo merezca o no, debemos dar porque Cristo se dio a sí mismo para salvarnos, no porque lo mereciéramos. Hermano, nosotros no merecíamos que Cristo muriera por nosotros, lo necesitábamos. Necesitábamos que alguien pagara nuestra deuda, necesitábamos que alguien pagara por nuestros pecados y Cristo lo hizo voluntariamente y por amor. No debemos esperar nada a cambio. Cuando damos u ofrendamos, debemos actuar como nuestro Señor Jesucristo, no por obligación, sino voluntariamente y por amor. Por eso lo vamos a enseñar, hermanos, expositivamente. Porque claro, cuando se habla del dar, levantamos la oreja, ¿no? Como el perro. ¡Epa! Hemos sido algunos, tal vez, que vienen de iglesias que se ha pedido tanto, son todos iguales, al final todo termina en el dinero. Pero la idea de esta predicación es enseñar lo que el apóstol Pablo contextualmente le está enseñando a una iglesia y cómo Dios le está enseñando a la iglesia comunidad de la gracia. Como hablamos en el principio, nosotros tenemos en la cabeza el lograr, el obtener. Tenemos en nuestra cabeza que tenemos que dar, pero que de alguna manera tiene que volver. Pero la actitud con la cual se debe dar es sin esperar nada a cambio. La actitud es sin esperar recompensa. Versículo 6. Lo leemos. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. La tan conocida o el tan conocido principio de la siembra y la cosecha. Hay iglesias que hoy se llaman la cosecha de esto, la cosecha del otro, siembra familiar, cosecha de esto. Se ha hecho, como digo, una teología alrededor de esto. Y Pablo toma una metáfora que es conocida para la época porque había mucha agricultura y entonces todos lo podían entender. Hermanos, esto es un principio natural de Dios y es real. No nos debe dar vergüenza ni podemos tener temor al hablarlo porque tenemos el testimonio de la palabra de Dios.
Es un principio natural, el que uno siembra y va a cosechar. Y también es un principio espiritual. Pero de este texto se han agarrado tan mal, hermanos. Se han agarrado tan mal que, como digo y repito, se ha hecho una teología alrededor de la prosperidad, del dinero. Hoy todos hablan de dinero, hoy todos hablan de sembrar. Y no es eso. Incluso había un corito viejo que decía, que no te quede dolor, después de haber ofrendado, Dios bendice al dador alegre y le da el doble de lo que ha dado. Decía así, Dios bendice al dador alegre, está sacado de texto, pero él le da el doble de lo que ha dado, no lo dice. Y usted me dice, me puede decir, pero hermano, usted busca solamente 2 Corintios, denos otro contexto. Bueno, vamos al Nuevo Testamento. No vayan. El contexto, no, el nuevo. Porque es la iglesia primitiva. En el Nuevo Testamento, nunca en el Nuevo Testamento tenemos recompensas materiales. Hermano, me voy a arriesgar con lo que digo. Me voy a arriesgar. Después tiro el saco y lo arreglo. Me voy a arriesgar. No creo que ninguno de acá haya dado o vaya a dar, me arriesgo con lo que digo, más que lo que dio la iglesia primitiva. La iglesia primitiva lo dio todo. Lo puso todo en común. Dice la palabra de Dios que traían las parcelas y las ponían en común. La gente traía 2 parcelas y la ponía para el común de la iglesia. Tenía una casa y la ponía para el común de la iglesia. Tenía 2 camellos y lo daban, dieron todo. Y en ningún lado de la palabra, en ningún lado del Nuevo Testamento, se nos dice que el que dio 4 parcelas recibió 5. En ningún lado del Nuevo Testamento, si quiere un contexto más grande, se nos dice que el de la iglesia primitiva, que puso 2 camellos, recibió 3. Por el contrario, esa gente que puso sus parcelas fue perseguida hasta morir. Esa gente que puso sus parcelas, la iglesia primitiva que lo dio todo, no recibió ganancias materiales, sino que lo que recibió fue ganancia y riquezas espirituales. No recibió ganancias materiales. Esa gente murió devorada por leones. Esa gente murió devorada por osos. Esa gente murió, como dice el apóstol Juan en Apocalipsis, aserrada. Parte de la gente que dio sus parcelas fue la luminaria de los palacios de Nerón, siendo quemados vivos. Por ende, el Nuevo Testamento no nos promete riquezas materiales, sino que espirituales, porque esa gente que murió y lo dio todo no para ganar la salvación, sino porque eran cristianos y lo dio todo para la iglesia, hoy tiene la corona de la vida y hoy está en la presencia de Dios adorando al Señor. Ganó más que lo que dio. Una riqueza incalculable, la vida eterna, la ciudad celestial. Ganaron creyeron en Cristo, tienen la vida eterna, dieron sus parcelas porque ya no les importaba nada de esta vida. Y la ciudad celestial les aguardó. Pero en ningún lado dice que se les devolvió el doble. Dios nos dará lo suficiente, no lo superficial. Porque lo superficial no lo necesitamos y no nos conviene. El texto no puede ser usado para enriquecerse, hermanos. Hay un dicho que dice, no podemos negar que el Evangelio bendice y prospera. O sea, el negar que el Evangelio bendice y prospera es de necios. Pero el usar el Evangelio como medio para prosperar es de ladrones, es de mercaderes de la fe. No podemos usar este texto para enriquecernos. Incluso le di 4 formas de que no dé. MacArthur dice sobre esto que también pueden ser bendiciones materiales, porque de la naturaleza si la sella es la cosecha. Si usted me trigo, va a ser trigo, pero esto aclara en el mismo comentario. Pero no nos dará para nuestra satisfacción egoísta. Si nos da bendiciones materiales, será para compartir con otros nuestras bendiciones. Nunca, hermanos, podemos pretender sacar ganancia cuando damos, porque hemos recibido. Porque es un privilegio el dar. Entonces, ¿para qué pasamos la ofrenda? ¿Para qué damos ofrenda? ¿Para el alquiler? No. Ya vamos a ver. ¿Cuál es el fin de dar? El fin absoluto de dar. Ya lo vamos a ver. Versículo 7.
cada uno, niños, grandes, pobres y ricos, cada uno de, como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad o por obligación, ya lo aprendimos, porque Dios ama al dador alegre. Dar con alegría es la única manera aceptable delante de Dios. No es importante lo que usted ofrende, de hecho no es ni importante la acción de dar o ofrendar. Lo más importante es la intención y la motivación del corazón a la hora de dar u ofrendar. No importa cuánto usted dé, debemos dar con alegría. Y acá pone un garante, dice, Dios ama al dador alegre. Por ende, es Dios el que está a cargo de bendecir al dador alegre. Pero como Dios quiere, no como nosotros le pedimos. Porque si Él es nuestro Señor, si estamos bajo el señorío de Cristo, Él gobierna todas las áreas de nuestra vida y sabe lo que necesitamos y sabe lo que hoy estamos necesitando. Dador alegre es la palabra hilarotes. Y es interesante esto, se encuentra solo 2 veces en la Biblia esta palabra. 2 veces, nada más. Se encuentra aquí donde lo leímos, porque Dios ama al dador alegre, y se encuentra, se lo leo, pero escuche, Romanos 12:8. Es en la única 2 lugares donde se encuentra esta palabra. Y dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. Y acá viene la palabra hilarotes, escuchen. El que hace misericordia, o en otra versión dice, el que da con alegría. O sea, el dador alegre. Es la misma palabra, es el mismo sentido. Pero resulta que este capítulo 12, usted léalo después en su casa, del 6, 7 y 8, viene hablando de los dones espirituales. El que exhorta, el que predica, el que profetiza, el que reparte, el que preside. Viene hablando de dones espirituales y usa esta misma palabra y este mismo sentido para decir el dador alegre. O sea que la palabra de Dios, Pablo en Romanos dice, el dador alegre, hilarotes, es un don espiritual. Por ende, solo pueden dar con alegría los regenerados. Solo pueden dar con alegría los hijos de Dios. Solo pueden dar con alegría los que han entendido que han recibido una gracia que no se puede pagar con dinero, que no se puede pagar ni aún con nuestra propia vida, sino que es una gracia inescrutable, incontable, y es la gracia de Dios. Y esos son los que dan. El dador alegre. Entonces, dice también como propuso en su corazón. Hermanos, es un don espiritual entonces el dar. Es de los creyentes. No, pero yo tengo mi vecina y va a la iglesia, no es creyente, pero va y da. Sí, pero puede dar de alguna manera que no es bíblica o que no es correcta. Puede dar para recibir, puede dar por obligación, puede dar por orgullo personal. ¿Ya lo entendió usted? Se puede dar, pero es un don espiritual. Es para la iglesia. Recuerden que contextualmente esto es una enseñanza para la iglesia. Entonces es un don espiritual. ¿Y por qué debemos apartar? Ahora lo vamos a leer. Según lo que hemos propuesto en nuestro corazón. Porque somos regenerados. Pero debemos poner de antemano lo que propuso en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ya entendemos nosotros que nuestra corrupción es absoluta y total. Y entendemos también que el remanente de pecado está en nosotros. Que el viejo hombre, si bien está siendo mortificado, a veces habla. ¿No? Se escucha. ¿No? Se escucha. Como cuando lo llama el esposo de la pieza, ¿no? ¿No? Se escucha. Usted lo escucha. Y el tema es que hay que proponer y apartar cuando nuestro corazón lo propuso, cuando tenemos para apartar. ¿Por qué? Porque entendemos que somos corruptos. Y entendemos que el viejo hombre da con tristeza. Que el viejo hombre da por obligación. ¿Entiende? ¿Está entendiendo? ¿Por qué debemos apartar? Porque si venimos el domingo acá, vamos a pasar la ofrenda. Ay, ¿cuánto tengo? Había una hermana, me acuerdo, que pedía cambio por la ofrenda. No había preparado nada.
Si venimos acá y a nuestros niños, ahora hay una enseñanza también para los niños. Tomen, ponga y pase la hermana. No propusimos en nuestro corazón. Y el viejo hombre lo distingue la avaricia. Gorda, iba muy al parque, ¿no? Bueno, ponemos menos. Hay que proponer en familia, como cristianos. Porque el viejo hombre no va a dar, a no ser que sea para fines egoístas. No va a dar por amor a mi iglesia, no va a dar por amor a Dios, no va a dar por amor a mis hermanos. Va a dar para fines egoístas. Por eso debemos apartar cuando nuestro corazón lo proponga. Y debemos orar por lo que vamos a dar antes de venir. Porque estamos absolutamente los 365 días bajo el señorío de Cristo. Y Cristo es el Señor de todas nuestras áreas, incluyendo la administración de nuestros recursos. ¿Y por qué ofrendamos, papá? Esto lo separamos. Porque Dios nos ha dado... Y mire si no hay oportunidad para predicar el Evangelio. ¿Saben lo que Dios nos ha dado? Dio a su Hijo unigénito, dio a Cristo. ¿Te acordás lo que te expliqué ayer? Nieto, sobrino, hijo, amigo. Cristo nos ha dado mucho, por eso damos con alegría. Y esto vamos a apartar. El Señor nos lo ha dado. Y lo vamos a apartar y vamos a orar. Y vamos a agradecer a Dios por lo que nos dio. Y el domingo lo vamos a llevar a la casa de Dios. Te lo voy a guardar yo, porque vos sos nene y andás corriendo. Pero cuando venga la ofrenda, la vas a agarrar. Y el niño sabrá que fue Dios el que proveyó a su papá de ese recurso para bendecir a sus hermanos. Segunda de Corintios 8, 11 y 12, se lo leo, pero escuche, esté atento. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuviste pronto a creer, o sea, quieren, así también lo estéis, escuche, en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Este es un principio de proporcionalidad al dar. Vamos a enseñar todo el consejo de Dios. Y este es un principio de proporcionalidad al dar. Pablo le dice, ustedes quieren hacerlo, pero deben hacerlo según lo que tengan. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Propuse en mi corazón, gorda, vamos a dar 100 pesos por mes en la ofrenda. ¿Y cuánto ganan? 110. No. Porque usted tiene que proveer para su familia. No puede descuidar a su familia. Porque estaríamos descuidando una institución que también hizo Cristo. Una institución importante. Hay gente que se ha sacado préstamos para ser sana. Para entregar. No. ¿Ven que la Biblia nos enseña todo? ¿Ven que está todo regulado? Un principio de proporcionalidad al dar. Debemos proveer para nuestra familia. Pero siendo conscientes y diciendo, esto, hijos, esto, esposa, es lo que nos ha dado el Señor. Él nos ha provisto. Vamos a orar por esto en casa, pero hoy es martes, vamos a orar, porque ya quedó apartado. Para el domingo lo llevaremos a la casa del Señor. Lo vamos a dar por amor a Dios, por amor a nuestra iglesia y por amor a nuestros hermanos. ¿Ven qué bonito que es hacerlo santamente? ¿Ven qué bonito que es aprenderlo como Dios lo enseñó? 1 Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte según haya prosperado. Ven, hay que apartar. Y dice, según haya prosperado. El mismo principio de proporcionalidad. Si bien decimos, bueno, no, esto no porque es para mi familia, porque mi familia lo necesita, voy a dar esto. Si ha prosperado, uno puede dar más, o debiera dar más, si quiere. Tiene que haber un principio de proporcionalidad, según haya prosperado. Los dadores felices y alegres lo hacen como si fuera un privilegio, porque han recibido el amor de Dios. Y es una manera de predicar el Evangelio. ¿Por qué ponen la ofrenda? ¿Por qué dan la ofrenda? ¿Por qué, papá, llevamos la ofrenda? Porque mirad todo lo que nos ha dado Dios. Te voy a explicar a Cristo. Te voy a explicar la gracia de Dios. ¿Ven que se puede predicar el Evangelio con eso? Hay alguien que decía, le agradezco a Dios el haber pasado por privaciones y haber tenido un hambre que duele. Porque ahora sé lo privilegiado que soy al poder dar. Es un privilegio. Es un privilegio. Después le paso
Entonces, hermanos, los dadores están alegres, están felices, porque lo hacen como un privilegio, porque han recibido el amor de Dios y lo transmiten dando, actúan en consecuencia de la gracia recibida, viene del corazón, viene por amor a Dios, no por obligación, no para que me vean, no para ganar el favor de Dios, lo hago por amor a Dios y a mis hermanos. ¿Ven que no es para alquiler? ¿Ven que no es para ayudar al pobre Dios? ¿Ven que trata con nuestro corazón? Hemos recibido riquezas incalculables, hermanos. La gracia de Dios no se puede pagar. El precio pagado en la cruz no lo podríamos pagar nunca. Y por eso damos, porque hemos recibido. Y ahora usted ve que se ha hecho, repito otra vez, pobre lo de la prosperidad. No creo que escuchen el audio, pero si lo escucharan, que se ha hecho una teología sobre esto. Y fíjese, habla del dador alegre, dos versículos nada más, el 6 y el 7. Ahora del 8 al 15 no va a hablar de los dadores, va a hablar del Dios de los dadores. Y ahora se va acercando el fin. ¿Por qué ofrendamos? ¿Cuál es el fin total? Dice 8 y 9, lo leamos. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Se acuerdan ustedes? Lo vuelvo a nombrar a Leo y el Decálogo, o los 10 mandamientos, que se explicaba que el robar es no confiar en la providencia de Dios. ¿Se acuerdan? Yo los busco, yo los voy leyendo, usted después los busca en su casa y lo va leyendo, ¿sí? Mire, escuche. El robar habla en que no confiamos en la providencia de Dios. ¿Se acuerda? Los 10 mandamientos. Es decir, Señor, lo tuve que sacar porque ¿qué va a comer mi familia? Bueno, al revés de esto, o contrario a esto, la persona que da generosamente confía en la provisión de Dios para él. Es una confianza absoluta. Confía totalmente que Dios le dará lo necesario. El dar es demostrar dependencia absoluta de Dios. Dios da todo lo que nosotros necesitamos, pero no para lujo, sino para abundar en toda buena obra. Y Pablo cita el Salmo 109, se lo leo. Dice, aquel que dio para necesidad de otro, su justicia permanece para siempre. Está en el versículo 9. Entonces la actitud correcta de un cristiano es estar dispuesto a dar y ayudar a otros, pero no para su propio enriquecimiento. Y es interesante esto, que el dar, hermanos, autentifica que somos cristianos. Es una parte del Evangelio. Escuche, 1 Juan 3:16, lo leo. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Ven? Es algo práctico, algo que autentifica nuestra fe, algo que dice, sos cristiano, amás a Dios, amás a tu hermano, amás a tu iglesia, están en necesidad, los ayudás, es una manera de ser práctico. Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ven, el fin. Pablo arranca en el 8 a hablar de los macedonios. En el 9 les da instrucciones de cómo ofrendar y cómo dar. Y este versículo 8 y 9, adelante, va a dar el fin de dar. Va a explicar cuál es el fin de todo esto. Y el fin de todo esto es dar la gloria a Dios. Porque la obra de Dios no es algo que ocurre en nosotros, sino a través de nosotros. Es glorificado por nosotros. Porque nosotros, hermanos, hay una frase que se le atribuye a Spurgeon, no sé si será de Spurgeon, vio que se le atribuye cantidad de frases. Si todas las frases que se le atribuyen a Spurgeon fueran verdad, vivía diciendo frases. Se levantaba porque, ¿no?
en cualquier momento. Pero bueno, se le atribuye a Spurgeon, pero es muy linda. Dice, hermanos, la Biblia no es la luz del mundo. La Biblia es la luz de la iglesia. Porque el mundo no lee la Biblia. El mundo lee a los cristianos. La Biblia no es la luz del mundo. Es la luz de la iglesia. Alumbra, es la lámpara de la iglesia. Porque el mundo no lee la Biblia. El mundo nos lee a nosotros. Por eso dice Jesús, que vuestra luz alumbre y al ver vuestras obras glorifiquen a Dios. Versículo 10 y 11. Y el que da la semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce, ven, por medio de nosotros, somos el medio, acción de gracias a Dios. Hermanos, esta iglesia no solo tiene que tener teología, esta iglesia no solo tiene que estudiar la palabra, también tiene que practicar lo que estudia. Es lo que está diciendo Pablo, por medio nuestro, es la parte práctica del Evangelio. Y dice, por medio de ustedes llegará en acción de gracias a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nosotros. Y eso le dará la gloria a Dios, que se ve como los amados en la iglesia. Seguimos y terminamos. Entonces está entendiendo que uno tiene que dar por amor y que el fin de todo esto es dar la gloria a Dios. Porque hemos recibido cosas incalculables. Entonces cuando nos pregunta, ¿por qué? ¿Por qué damos? ¿Por qué no? Se da y predica el Evangelio. ¿Qué tiene que ver el dar con el Evangelio? No, la prosperidad para mí no. No, la prosperidad no, pero el dar habla del Evangelio. Glorifica a Dios. 12:13. Porque mi oración de servicio no solamente es a los que os falta, sino bien a otros en mucha gracia a Dios. Por lo que han vivido acción. Gloria a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y por todos. Hermanos, la gente verá consistencia entre lo que decimos y profesamos y lo que hacemos. Los hermanos que están llegando verán consistencia entre lo que nosotros estudiamos, entre lo que nosotros teológicamente tratamos de ser correcto y en la vida que llevamos. Eso dará gloria a Dios. Entonces, el versículo se lo explico yo. Lo dejé acá porque es para gloria a Dios, como dice Pablo. El versículo 4 y 5 del capítulo 9, ustedes después lo leerlo, cuando dice de vuestra generosidad, la palabra ahí que usa Pablo en el griego es literalmente bendición. No usa ofrenda, siempre está usando ofrenda, ahora bendición. Le da el sentido en lo que se va a convertir esa ofrenda cuando llegue a las manos de quien lo necesita. Le da ese sentido. O sea, en este caso, de Corintios sería a la iglesia de Jerusalén. Le da el sentido de que será una bendición. O sea, para los hermanos de Jerusalén, escuche esto, no será una simple bolsa de moneda de plata. No será una simple bolsa de provisiones. Para los hermanos de Jerusalén, será una bendición que Dios trae a su vida por medio de sus hermanos. ¿Lo ve? Para nosotros es una ofrenda. Para nosotros es un paquete de fideo. Para la familia, para el padre y la madre, que no tiene que darle de comer a sus hijos, no es un paquete de fideo. Es Dios golpeándole la puerta y poniéndole comida a sus hijos por medio de sus hermanos. ¿Ve que glorifica a Dios? Es Dios golpeando la puerta y dándole de comer a su familia y dándole el sustento que necesita a su familia por medio de sus hermanos. Entonces esas acciones, ¿qué hacen? ¿Cuál es el fin? Glorificar a Dios. Y el versículo 13 dice, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis. Mire qué interesante. Nos dice que obedecer al Evangelio también es dar. ¿Ve? Profesan esta obediencia, o sea, obedecer al Evangelio es dar. Pero con amor, porque hemos recibido por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y como decía cada uno, niños, grandes, jóvenes, pobres o ricos. Porque Cristo es el Señor de nuestro recurso. Porque Él es el Señor de todas nuestras áreas. Por eso damos, porque todo le pertenece a Él. Versículo 14, y terminamos. Asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios. Otra vez, en vosotros.
Abunda la gracia de Dios en ustedes, le dice Pablo a los Corintios, porque dan, porque ayudan, porque ofrendan. Comunidad de la gracia. ¿Cómo nuestros hermanos pueden ver que abunda la gracia de Dios en ti? ¿Por lo que decimos o por cómo vivimos? ¿Por lo que estudiamos o también por lo que hacemos? Debe ser consecuente lo que profesamos a lo que hacemos y vivimos. Comunidad de la gracia, debe ser consecuente. Y dice el 14, y los hermanos que son bendecidos deben orar por los demás. Y los hermanos, el capítulo 8 enseña de los que administran también, que deben ser gente probada. Eran 3 hermanos que iban a enviar Pablo, entre esos Tito. Y es un don espiritual. Tito diría, pero yo voy a ser pastor, a mí enviarme a predicar. Y Pablo lo envía a administrar las ofrendas a Corinto. La importancia de que sea transparente también en la iglesia. Pero los que reciben, los que tienen necesidad y son ayudados por la iglesia, los hermanos que ministran en la iglesia las ofrendas y reciben esas ofrendas, también deben orar por los que dan. Y el que no tiene y recibe ayuda o recibe bendición, como dice Pablo, debe orar por los que dieron, porque mañana ellos podrán dar, porque Dios les va a bendecir. Y el versículo 15 terminamos, gracias a Dios por su don inefable. ¿Ven? Es la cúspide. Termina dando gloria a Dios. 2 capítulos hablando de ofrenda y al final, el fin de todo esto es darle la gloria a Dios. No hay palabras, significa esto, humanas para describir este don. Es inefable. Es incalculable. ¿Damos 10 pesos más? Es incalculable. Hemos recibido, vamos a un restaurante, los que pueden ir, y si puede ir bien, a una salida está bien, y decimos, ¿le damos al mesero según cómo nos trata o no? No, está con más o menos, ¿no? La cara, ¿le damos o no le damos? ¿Le dejamos propina? Lo mismo hacemos a veces con Dios. ¿Se lo merece el hermano? ¿Estamos, verdad? Sí. Vulgarmente. Debemos apartar lo que propuso nuestro corazón de manera santa y dar porque hemos recibido un don incalculable, un don inefable. Hermanos, tenemos todo lo que necesitamos en Cristo Jesús. Romanos 8:32, se lo busco. Ahora va a buscar usted uno. Pero dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si el Padre nos dio lo más preciado del universo, nos dio a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará el pan? ¿Cómo no nos dará el sustento? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Cuando nos sentamos en la mesa y tenemos algo que comer, es por la gracia de Dios. Pero yo trabajo. Él es el que te da los medios y la fuerza día a día para levantarte. Él es el que te da el sustento cada día. Por eso la importancia de la educación o de esta enseñanza en cuanto a cómo manejar y administrar los recursos de Dios. Porque el dar no debe ser una obligación. No estamos ayudando al pobre Dios. Lo estamos dando porque Él nos amó primero y porque Él nos ha dado un don que es incalculable, hermanos. Hermanos, entonces no debe ser por obligación. Debe ser un privilegio. Debe ser con agradecimiento. Entonces, ¿por qué se pasa la ofrenda? Porque a veces, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí antes de preparar el sermón era como que, ¿por qué se pasa la ofrenda? No, perdón, como que da vergüenza decir, ¿por qué damos, no? Porque claro, ha sido tan mal tomado este punto, estos principios, en otro lado, pero es un principio de Dios. ¿Sabes por qué doy? ¿Sabes por qué ofrendo? Por lo que Cristo hizo por mí. Por lo que Dios hizo por mí. Dio a su propio Hijo por mí, sin merecerlo. Así como compartimos la cena del Señor y las acciones y los medios de gracia, y es un privilegio y es un agradecimiento, ofrendar, dar y ayudar a los demás también debe ser tomado como un privilegio. La iglesia debe dar y ayudar porque Dios nos ayuda a nosotros. Hermanos, el que provee la semilla es Dios. El que la hace crecer es Dios. El que nos da el pan es Dios.
sea, es todo Dios. Es todo de Él. Es todo providencia de Él. Busquen 2 Corintios 6:10. Y terminamos. Qué interesante como Pablo decía, ¿no? Para los de Jerusalén no será una ofrenda, hermanos. Será una bendición, será lo que estaban pidiendo, lo que estaban necesitando. Y Dios usó a sus hermanos. ¿A quién va a usar? Tiene a la iglesia, para eso estamos. 2 Corintios 6:10. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Hermano, la corona de la vida te espera. La corona de la vida nos espera. Tenemos un lugar reservado en la ciudad celestial, no porque lo merecíamos, sino por la gracia de Dios. ¿Cómo no darnos? Pero, ¿es dar seguro? Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo la doy. Yo pongo a mi vida. La vuelvo a tomar, pero a mí nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente, por amor a nosotros. Y como terminó Pablo, gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por Cristo. Estemos en pie.